Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ya nos estamos acercando al final de este primer cuatrimestre. El tema de la clase de hoy es el Brasil colonial. Ustedes quisiera luego que miren el programa de la materia y van a encontrarse con que al final de la unidad 1 tienen dos casos particulares que analizamos de la historia colonial. Uno es el Brasil colonial, de la clase de hoy, y el otro es el virreinato del Río de la Plata. Ese no vamos a dedicar en la próxima clase, pero igual ya es un tema que está incluido en distintos textos que estamos leyendo cuando hablamos de la reforma borbónica, así que no hace falta que nos dediquemos una clase puntual a ese punto. Sí nos vamos a dedicar hoy al Brasil colonial, sobre todo durante el siglo XVIII. Para esto les preparé un texto donde tomé distintos autores y los fui enganchando, fui armando algo, espero que les guste, espero que les sea útil. Quisiera que lo lean, que presten atención. La actividad vamos a hacerla sencilla, les voy a pedir solo que elijan un tema de lo que aparece, de todos los temas que aparecen en este texto, que elijan uno y armen una red o que busquen más información y puedan armar algún texto, algo simple. La actividad no tiene por qué ser tan compleja. Sí, ustedes ya saben que cuando se tome el final sí se les va a tomar quizás ya todo el texto, ¿no? En eso quisiera también, digamos, comentarles eh, con respecto a la cursada. Algunos alumnos no envían los trabajos. Saben que yo sigo recibiendo trabajos, no importa la demora. Lo importante es que lo vayan haciendo para que, eh, digamos, se mantenga la cursada, el vínculo, eh, pueden aprobar la cursada de esta manera. Si los que no pueden hacerlo, vamos a buscar maneras para que puedan recuperar y puedan aprobar la cursada. ¿Sí? De eso se trata en estos tiempos tan difíciles que todos estamos atravesando. Bueno, vamos al tema de hoy. El tema de hoy es el Brasil colonial. Yo acá voy leyendo, voy repasando los temas para que ustedes cuando lo lean sepan de qué se trata el texto y fíjense cómo lo armé. Le agregué algunas imágenes, algún mapa, alguna estadística para que el texto sea más ameno, no sean solo letras. Y bueno, al tema que tenemos que llegar hoy es el Brasil colonial del siglo XVIII. Por esto, para no arrancar de cero con el siglo XVIII, armé primero un resumen de los siglos XVI y XVII. Ya saben que luego de la etapa de las exploraciones, cuando en el 1500 los portugueses llegan a lo que es Brasil, luego saben que hubo un tratado por las cuestiones del límite con España, que es el Tratado de Tordesillas. Bueno, aquí el texto comienza hablando ya del siglo XVI, lo que se conoce como periodo de las dos coronas, debido a que va a haber una cuestión, un problema, así como vimos en el siglo XVIII con España, que se produjo la guerra de sucesión. Acá va a pasar lo mismo con la dinastía portuguesa, y quien se va a hacer cargo del trono de Portugal va a ser el rey Felipe, que nosotros conocemos de España, Felipe II. Acá va a ser Felipe I de Portugal, de la familia de los Austrias. Entonces Felipe primero de Portugal va a tener Portugal, todas sus colonias en Asia, África y el Brasil, más España y las colonias españolas. Se puede decir que el Felipe II fue un verdadero emperador, dominó todo el mundo, se podría decir. Bueno, ¿qué nos interesa este periodo? Bueno, aclaremos que parte de la aristocracia portuguesa no estaba muy de acuerdo con este reinado español, entonces siempre va a estar esperando poder restituir a una dinastía, a una familia portuguesa, ¿no? Lo que va a terminar pasando en el siglo siguiente, en el siglo XVII, en el 1640. Esto duró de 1580, estas dos coronas duró de 1580 a
1640. Y ahí hubo distintos reyes, acá en el texto están Felipe I, segundo, tercero. Bueno, ¿qué nos interesa comentar de este periodo de las dos coronas? Que por un lado, que en cuanto a la estructura colonial, las instituciones, se tomaron parte de la estructura española, así como recuerdan que vimos que España tenía el Consejo de India. Bueno, acá va a haber un Consejo de India que luego va a ser el denominado Consejo Ultramarino, pero va a haber parte de esa estructura española va a tomarse en Portugal, digamos, con Brasil. De este periodo nos interesa decir que al España también reinar Portugal, lo que pasó fue que dejaron de prestarle atención a la cuestión de la expansión de Brasil. Como todo le pertenecía al mismo rey, colonos portugueses, brasileros, se fueron expandiendo hacia el interior de Brasil, dejando atrás la línea de Tordesillas. Total, nadie los va a controlar. Entonces podemos decir que en este periodo hubo un gran avance hacia el interior. ¿Sí? Luego va a ser mayor el avance, las exploraciones. El punto, quizás el acontecimiento más importante de este periodo es cuando se produce la invasión holandesa en el norte de Brasil. Va a ser lo que va a provocar una guerra entre Portugal y Brasil, digamos, de la mano contra los holandeses, una guerra que va a durar muchos años. Esto va a ser una guerra bastante sangrienta por momentos, va a participar también población aborigen de un lado y del otro. Esta guerra ya empieza a finalizar cuando luego en el 1640 finaliza el reinado de los Austrias y se produce lo que podemos denominar la restauración portuguesa, lo que es asumen en el trono de Portugal la dinastía de los Braganza. Y ahí ya comienza la dinastía portuguesa Braganza, que es la que vamos a estudiar nosotros en el periodo que nos toca estudiar, hasta la independencia inclusive. La guerra se firma en tratado de paz, es una guerra que se hace bastante extensa a nivel espacio, es decir, no solo es en Brasil, sino que va a haber enfrentamientos en otros lugares, en África, es una guerra bastante compleja. Lo que nos deja la guerra es, como lo que podemos decir, es que nos deja un Portugal bastante, ¿cómo decirlo?, con una economía desastrosa. O sea, agotó muchos recursos Portugal para enfrentar esta guerra, lo que dejó en una verdadera crisis a Portugal. Eso por un lado. Por otro lado, quisiera comentar algo, en el texto no está, en otros autores lo mencionan. Los holandeses dejaron cierta estructura para producir el azúcar que luego va a ser copiada por los portugueses, por los brasileros, ¿verdad? Y lo que va a ser un verdadero avance para el azúcar brasilera. O sea, ciertas técnicas de refinamiento van a quedar y van a ser aprovechadas por los brasileros, ¿no? por los señores del ingenio, que es la élite brasilera, digamos, son los señores del ingenio. Hablar del ingenio, estoy hablando del azúcar, estoy hablando del producto principal junto a otros. Brasil tiene una economía diversificada a comparación con otras regiones, comparando con Hispanoamérica, que se especializa cada región en un producto. Pero esto se ve dando a lo largo del siglo XVIII. Luego el texto continúa mencionando los dos productos principales de la economía brasilera, que es el azúcar, ya la mencionamos, y lo otro es la esclavitud, los esclavos. Los ingenios las fuerzas de trabajo van a ser esclavos traídos de África, Angola, de otros lugares de África,
Pero hablar de los esclavos no solo hablar de los esclavos como fuerza de trabajo, la explotación, cómo eran trasladados en esos barcos, venían todos amontonados, en condiciones infrahumanas, muchos se morían en el viaje. Bueno, luego no hace falta que yo les diga nada de lo que es la esclavitud, pero quiero que lo tomen a la esclavitud no solo como lo que es la fuerza de trabajo, sino también como producto de comercio. Era un negocio también la venta de esclavos. ¿Qué decir sobre los esclavos? Que en los primeros siglos, los que nos dedicamos a estudiar la historia colonial, no tenemos datos precisos, sabemos que son muchos, miles. Un porcentaje importante de la estructura social del Brasil colonial son esclavos, son más hombres que mujeres, se entiende. Y luego sí, ya en el siglo XVIII tenemos ya cifras más exactas que nos permiten analizar la cantidad de esclavos que llegaban, a qué ciudades se iban. Pensando en ciudades, pensemos en el norte Salvador, Salvador de Bahía, la primera capital. Luego ya tenemos en la zona central la zona de Río de Janeiro y Sao Paulo. Esas son como las 3 ciudades más importantes de Brasil colonial para que se ubiquen. Pueden encontrar cualquier mapa y fijarse acá, hay algunos mapas en el texto. ¿Cómo llegamos al siglo XVIII? ¿Cómo comienza el siglo XVIII? Comienza con el descubrimiento, en 1700, a comienzos de 1700 se descubre oro en Brasil. En la zona, bueno, hoy sería Minas Gerais, Ouro Petro, cerca, digamos, del centro hacia el interior, ya sería cerca de la zona de Río, cerca de la zona de Sao Paulo. Esto le va a dar cierto oxígeno a la economía portuguesa, es decir, va a equilibrar la balanza comercial que estaba muy desfavorable. O sea, el oro va a dar un verdadero impulso a la economía, lo que va a mejorar las finanzas portuguesas. ¿Qué más decir sobre el ciclo del oro? Acá en el texto está explicado. Son fundamentales, hay un grupo social que quisiera mencionárselos, habrán escuchado hablar de ellos, quizás son muy populares en la literatura del Brasil colonial, que son los bandeirantes. Son estos hombres que van a aventureros, que van a exploradores, que van a ser, digamos, el motor de la expansión de Brasil hacia el interior, acercándose a lo largo de décadas al Brasil que todos conocemos gigante, que es todo un continente. Lo que empezó siendo con la línea de Tordesillas una franja costera, como todas las colonias portuguesas son franjas costeras, va a terminar siendo abarcando gran parte de lo que es Sudamérica. El otro aspecto, antes de llegar a las reformas del siglo XVIII en Portugal, tenemos los conflictos con España. El texto habla de los conflictos que va a haber con España. Va a haber una ciudad, la colonia de Sacramento, va a ser el punto de eterna discusión. En el siglo XVII, ya para 1680, los portugueses avanzan hacia el sur de Brasil, fundan la colonia de Sacramento en el Río de la Plata, lo que hoy sería la banda oriental, hoy sería Uruguay, ¿no?, enfrente de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué es esto? Por la importancia que tenía, de hecho, la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, ciudad puerto, un centro comercial muy importante, no era muy tenida en cuenta por la corona española, siempre pensando en Lima, en el otro eje comercial, ¿verdad? Le interesaba, ya lo hemos dicho más de una vez, lo hemos leído, a España le interesaba solo la plata. Y bueno, Buenos Aires no era tenido en cuenta, pero en la zona sí era muy tenido en cuenta porque tenía mucha importancia desde el punto de vista comercial, centro del contrabando, era la puerta al interior, a las venas del virreinato, de lo que es el virreinato del Perú, lo que es América del Sur. Estamos hablando de entrar productos vía contrabando hacia el interior, ya sea hacia Córdoba, hacia el norte, Tucumán, luego hacia Lima, o también plata que podía venir y fugarse por Buenos Aires. Porque cuando hablo de contrabando, ya estarán anticipando de quién voy a hablar. Estamos hablando de Inglaterra. Inglaterra, la potencia industrial de la época, aliada de Portugal. Hablar de Portugal es hablar de su alianza con Inglaterra, alianza que se consolida en el siglo XVIII con el Tratado de Methuen.
decir que esta alianza es una especie de protección, por un lado para protección militar para Portugal y también por los productos manufacturados que tiene Inglaterra. Ya sabemos, Portugal no tiene esa industria, Portugal no tiene nada, un territorio, una geografía que no le ayuda demasiado. Portugal es en tanto su relación con Inglaterra y es en tanto sus colonias, sobre todo en el siglo XVIII Brasil. Brasil va a ser el sostén de Portugal. Esta colonia de Sacramento va a ser fuente de muchas disputas entre España y Portugal. España la va a recuperar, pero con la firma del Tratado de Utrecht, ¿se acuerdan? De 1713, Colonia de Sacramento vuelve a Portugal. Esto va a ser un ida y vuelta. Luego se va a firmar el Tratado de Madrid. Presten atención a ese tratado, 1750, Tratado de Madrid. Acá tiene el mapa en el texto. La colonia vuelve a España, aunque este tratado nunca se llegó, nunca se pudo concretar porque había como mucha desconfianza. España desconfiaba de Portugal, Portugal desconfiaba de España. Portugal le tiene que dar la colonia de Sacramento a España y España le tiene que dar el territorio de las misiones que no le quiere dar. Entonces, no, si vos no me das la colonia primero, yo no te doy las misiones. Y así terminó al final no cumpliéndose. Así llegamos luego a 1776, esto ya nos mete en la historia del Virreinato del Río de la Plata, cuando digamos España avanza, ¿sí? Ya estamos hablando de la expedición que va a controlar la colonia, y luego se va a crear el Virreinato del Río de la Plata, se va a firmar el Tratado de San Ildefonso, otro tratado más a tener en cuenta, que ahí definitivamente quedan los límites hasta el final de la época colonial. La colonia queda para España, y la zona de Río Grande del Sur, zona ganadera, el sur brasileño va a ser una zona ganadera, se va a desarrollar. Bueno, ahí quedan delimitados los virreinatos. Luego el virreinato del Río de la Plata, ya en 1776. Me faltó mencionar que España también funda en el Río de la Plata, por esta cuestión de ocupar el Río de la Plata. Funda la ciudad de Montevideo, también sobre un asentamiento portugués también, pero finalmente es España quien funda la ciudad. La última parte del texto ya es lo que es la reorganización imperial. Así como vimos las reformas borbónicas, los objetivos de las reformas borbónicas, que es fortalecer a España, aumentar los impuestos, controlar las élites, fortalecer lo militar debido a las invasiones extranjeras, la presencia extranjera. Bueno, acá del lado de Brasil tenemos un similar. ¿Qué es esto? Tenemos lo que se conocen como reformas pombalinas. Así como en España teníamos las reformas borbónicas, sobre todo a Carlos III y a Gálvez, acá tenemos al marqués de Pombal, que va a ser un ministro del rey José I, que va a impulsar esta serie de reformas para que Portugal sea la gran potencia que debería ser, ¿sí? O sea que el objetivo principal de Marqués de Pombal es sanear la economía portuguesa, ¿sí? Para esto va a enfrentarse a sectores sociales que es las aristocracias tradicionales en Portugal, en Brasil también. Cae mal, Pombal cae mal, las reformas no son bien tomadas en cuenta, aunque no tuvieron el impacto quizás que tuvieron en Hispanoamérica. Bueno, es esta idea de Pombal de que Brasil es colonia y debe estar al servicio de la metrópoli, ¿no? Por eso había que reformar, digamos, el gobierno y robustecer los aparatos administrativos, judicial y militar. Entre los hechos principales es un ataque contra la nobleza, en Portugal sobre todo. Va a haber cambios territoriales, ahí se mencionan van a encontrar los tratados que yo les mencioné, el Tratado de Madrid y el Tratado de San Ildefonso. Luego la organización administrativa, Pombal también llegó a la conclusión de que había un debilitamiento de la autoridad real, la que hay que fortalecer. Expulsan a los jesuitas. Yo les puse un pedacito de lo que es la película La Misión. Ya que estamos, les quería comentar que
quisiera que si puedan ver esa película que habla sobre la cuestión de las misiones jesuitas, habla de los límites entre España y Portugal. Es una muy buena película para entender este tema. Así que si tienen tiempo, si pueden, en YouTube creo que está, así que les recomiendo que vean la película La Misión, muy buena también para pasársela a los chicos en la escuela. Bueno, luego el texto habla de todas las reformas militares que más que nada tienen que ver con la presencia inglesa, con la reorganización del ejército. Es importante hablar del impulso educativo que tienen las reformas, un avance en cuanto a la matemática. Bueno, con respecto a la economía, fomentar el comercio. Pombal sabe que Brasil es fundamental, y Pombal quiere también dejar de depender tanto de Inglaterra. Quiere, digamos, equilibrar un poco la balanza comercial. Ustedes van a encontrar estadísticas para que vean la importancia que tiene Brasil, es decir, todas las importaciones que recibe Portugal de Brasil y todas las reexportaciones que realiza Portugal, por ejemplo, a Inglaterra, pero que son productos de Brasil. ¿Qué quiere decir esto? La reforma de Pombal, el texto de distintos autores hablan de que no tuvieron el impacto quizás que hubiera querido Pombal, pero sí se vio a futuro, es decir, en los años siguientes del periodo colonial hubo un renacimiento económico que no hubo en Hispanoamérica con las reformas borbónicas. Hubo una verdadera diversificación en la economía. Es decir, Brasil no solo es el azúcar, sino también va a ser el tabaco, sino también va a ser el cacao, eh, con el descubrimiento de oro, luego va a haber desarrollo ganadero en el sur. Es decir, va a ser una economía bastante diversificada, es decir, que a futuro se vio un desarrollo, un renacimiento en la economía, eh, digamos, portuguesa, brasilera. ¿Cómo termina el texto? Con lo que tendríamos que ver cuando veamos Brasil en la próxima ocasión, dentro de algunos meses. Nos dedicaremos a la independencia de Brasil. Y bueno, y acá ya te deja la puerta abierta a esa independencia. ¿Qué es la puerta abierta a la independencia? Es cuando se produce la denominada metropolización de la colonia. ¿Por qué? Bueno, esto ya es otra historia. Tiene que ver con el traslado de la corte portuguesa a Brasil. Entonces Brasil deja de ser colonia y se convierte en la metrópoli. Toda la corte portuguesa, la reina regente, el príncipe, don Joao, toda la familia, eh, sus libros, todas sus riquezas, documentación, todo una mudanza gigante de Portugal a Brasil debido a la invasión napoleónica. Pero esto ya es tema de la otra unidad, eh, no los quiero, no me quiero adelantar tanto. Y lo último que me faltaría decir es que, para que vean otro punto que es similar a las reformas borbónicas, también Pombal creía que era necesario que los hombres, los funcionarios, sean hombres de carrera, gente que haya estudiado, gente que estudie. Cuando hablamos de estudiar, hablamos de gente formada en la Universidad de Coimbra, en Portugal, gente que cobraría un sueldo, o sea, una profesionalización de los funcionarios, alejando a las aristocracias del poder. ¿Sí? Bueno, así ahí finaliza el texto. Espero que quizás es un poco extenso, no sé, organícense para leerlo. Espero que, bueno, que les sea ameno y que estén bien. Saludo para todos.